Me voy a preocupar de la inteligencia artificial el día que lave los platos, los seque y los ponga en su lugar. Hasta entonces no me voy a preocupar de la inteligencia artificial. En estos momentos solo sirve para ayudarnos en nuestro día a día. No nos van a quitar el trabajo, nos van a facilitar trabajar. Hace un año o dos, como mucho, salió ChatGPT o algo así, me da igual cómo se llame, y ya conseguí hacer cosas maravillosas. Me acuerdo que más allá de la pandemia no conseguía llegar a la información de internet. Salió BART, creo que sí, BART era. Y ya tenía acceso a internet, a Google, porque era de la casa Google, y tenía acceso a internet. Era teóricamente mucho mejor que el Chat. Luego Chat se puso las pilas, luego vino Géminis, y luego vinieron todos los sucedáneos de inteligencias artificiales en general. No me sé cuál más. Y luego apareció la de Elon Musk, creo que es la última que ha aparecido, sin tener en cuenta todas aquellas inteligencias artificiales que te hacen dibujos, imágenes y vídeos. ¿Vale? No nos van a quitar el trabajo, es que es imposible que nos quiten el trabajo, imposible. Habrán trabajos, si queréis, para daros la razón, que no me toquéis las pelotas, pues que estarán más, ¿cómo lo explicaría yo? Más coaccionados por esta inteligencia artificial que otros, ¿vale? Los cocineros seguirán siendo cocineros, los carteros seguiremos siendo carteros, los registradores seguirán siendo registradores, que los fotógrafos tendrán que adaptarse, vale, que los dobladores de voz o actrices vocales tendrán que adaptarse, vale, y miles de cosas más, vale. Ahora, hasta que hasta que no vea que la inteligencia artificial lava los platos, los seca y los pone en su lugar, no me voy a preocupar. Tampoco me voy a preocupar hasta que no vea cómo la inteligencia artificial lava la ropa, la recoge y la tiende. O la tiende y la recoge, me da igual, ya ni te cuento si la plancha. Entonces es cuando me preocuparé. Pero en estos momentos, la preocupación de la inteligencia artificial que nos quite el trabajo es tan falso, tan irreal, tan conspiranoico, tan negacionista del avance tecnológico, que me da vergüenza, os lo digo de corazón, me da mucha vergüenza saber que hay gente que piensa esto, es decir, vergüenza, no sé. Son gente que dentro de los malos tienen sus canales de YouTube, tienen sus seguidores, tienen sus cosas, ¿vale? Y son influencers o tienen ese grado de influencia en la gente. Pero repito, yo hasta que no vea que la inteligencia artificial lava los platos, los seca y los pone en su lugar, ya no me da igual si los ordena, los pone en su lugar, yo no me voy a preocupar absolutamente de nada. Es más, repito, la inteligencia artificial para mí me ayuda bastante en la creación de mis guiones radiofónicos. Ahora está que la inteligencia artificial no me ayuda ni me ayudará en mi promoción de mi podcast, ya sea este como el de Fes la teva feina.
No, es que lo tienes que promocionar tú, me diréis. Vale. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial? ¿Dónde está ese puto algoritmo de mierda que me tiene que ayudar, que me tiene que recomendar a los demás? No sé si lo entendéis, pero la inteligencia artificial aquí no juega ningún tipo de papel. El algoritmo, para mi punto de vista, no existe. Tienes suerte y se acabó. Hablando en plata, tendríamos gente que te sigue, que le gusta y se acabó. Porque a mí no me digáis que el hecho de que hayan hayan canales de que hablan de hormigas, esos tengan más seguidores que yo. No es por mí, sino yo sigo pensando que mi nicho, el que estoy hablando ahora, a la gente o a alguien le tiene que gustar. Si no es así, sigo pensando que soy único en este mundo. Tengo un nicho que mola, que está bien, currado, y a la gente no le interesa o no me ha descubierto. Y ya está. Y no me interesa, no, es que no me ha descubierto. Ya llegará el día, no os preocupéis. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nada, ya está. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y ya está. Lo que sí me preocuparía yo, de corazón, es no adaptarme a los medios, no adaptarme a las nuevas tecnologías, no adaptarme a la inteligencia artificial. Es de una gran ayuda, 100%, una gran ayuda, 100%. No sé cómo terminará todo esto, no tengo ni idea cómo seguirá, pero yo tengo la extraña sensación de que dará trabajo, mucho más trabajo de lo que quitará. Hablando de quitar, me gustaría, pues eso, la Ruth y la Silvia en la puta cárcel. Y ya está. Tercer día hoy de la alerta meteorológica y seguimos trabajando bajo este frío infernal. ¿De acuerdo? Vaya ahí la redundancia del frío y el infierno. ¿Vale? Este frío polar sería más correcto. Y no pasa nada. No pasa nada. Absolutamente nada. Ellas allí trabajando en su despacho, supongo, pasando calor, cuando tendrían que estar en la puta cárcel. Ayer envié un correo, no sé si lo dije, lo digo hoy, a recursos humanos, no, a PRL, a Relaciones Laborales. Me contestó mi amiga Aida que lo enviará a otro correo, y así lo he hecho hoy, poniendo como coletilla quería poner analfabetos funcionales, pero no vaya a ser que se equivoquen y piensen que les estoy insultando en vez de halagando. Lo son, también son psicópatas, ¿vale? Pero bueno, les he puesto al final pseudo jefes, ¿qué mola más? Mola muchísimo más poner pseudo jefes. ¿Por qué mola más? Porque no tenía ganas de que pensaran que los estaba insultando, aunque es verdad. ¿Van a hacer caso? No. ¿Va a pasar algo? No. Como mucho, y tirando a lo positivo, va a ser que me van a traer la chaqueta. Como mucho. Y como normal, va a ser que vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. Nada, ellos allí, yo aquí pasándolo mal. Y ya está. No creo que vengan, no creo que llamen, no creo que pase absolutamente nada de nada. Pero ahí está, ahí se queda y ahí se quedará. ¿De acuerdo? No, o sea, digo, estos analfabetos funcionales, psicópatas laborales, se piensan que saben. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerles? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? No, tenemos que luchar, tenemos que seguir dándole por culo a la gente, tenemos que seguir ahí machacando, aunque no sirva de nada. Que no se crean
que no estamos. Pero no va a servir, os lo digo en serio. Me cansa ya la lucha, me cansa. 47 años ya me cansa la lucha. Tengo unas ganas de llegar a la puta jubilación que no tenéis ni idea, ni idea. Es una mierda, también en serio. Y en los sindicatos no puedes confiar. Ahora resulta que la última tontería de los sindicatos es que trabajemos 35 horas, escuchadme bien, 35 horas en 4 días. Yo es que no quiero decir nada, pero el volumen de trabajo de 3 días se nota, ¿vale? Y luego cada jornada laboral sería de aproximadamente de 9 horas. De 9 putas horas. 8,75, que no sé lo que es 8,75. ¿Vale? Serían muchas horas. Muchas putas horas. No lo sé calcular correctamente, ¿vale? Pero es una burrada y media la de horas que tienes que pasar allí en la empresa. O sea, que sí, que te ganas 3 días. 3 días que luego tienes que trabajar el primer día una burrada. Sí, una salvajada. Y luego tienes que ir hacia ellos. ¿Que tienes un problema? Al sindicato. Ya ves, si te lo generan ellos los problemas. Es que me parece totalmente salvaje. A ver, cuidado, que tengo ganas de trabajar de martes a sábado. ¿Por qué? Porque estoy hasta la polla. Porque no vamos a poder hacer nada. Y ya está. Y se acabó la historia. Ganas son pocas. Pero no creo que... No creo nada. Ya está. Solamente espero que la inteligencia artificial, en este caso, sí que sustituya a los pseudo jefes, a los analfabetos funcionales, a los, os lo diré, psicópatas laborales. La inteligencia artificial, en este caso, sustituyendo a la Ruth y a la Silvia, que espero que estén en el paro o en la cárcel, más que en la cárcel que en el paro, ¿vale? Haría el trabajo correcto. No pondría en conflicto las notificaciones primero, luego los paquetes. Seguramente tendría prioridades más correctas, ¿vale? Y en caso de problema tendría unos protocolos a seguir. Que el cuerpo humano, la mente humana puede solucionar problemas que la inteligencia artificial no, también te lo digo yo. Pero el fallo humano, o ¿cómo lo diría yo? El analfabetismo funcional de mucha gente, la inteligencia artificial no la tiene. Siempre y cuando, lógicamente, esté bien programado. He ahí el gran problema de la inteligencia artificial. Si es consciente y ella misma se auto enseña, ¿vale? O se genera, ¿vale? Ella misma se dará cuenta dónde están los errores. ¿Que lo van a hacer? ¿O debería hacerse? Sí. ¿Va a pasar? No. No voy a cuestionar para nada del mundo ni poner en duda una inteligencia artificial antes que la Ruth o la Silvia. Porque el nivel intelectual de estas dos, te puedo asegurar que no llega ni a la suela del chip de la primera, os lo diré, inteligencia artificial, de ese chat GPT que apareció hace un par de años atrás, que no tenía más conocimiento que del 2021 hacia aquí. No creo que superen eso. Pero bueno, nos vemos pronto.